¿Cómo están? Hoy vamos a terminar lo que quedaba de la unidad 8C correspondiente. Habíamos estado estudiando compresión en perfiles laminados, ¿sí? Columnas laminadas. Ahora vamos a ver la última parte de este tema, que está referida a barras armadas, ¿sí? Como para que se den una idea más o menos de a qué me refiero cuando hablo de barras armadas. Acá les he puesto una foto de una nave industrial que no tiene paredes, pero se puede ver claramente que las columnas y las vigas están formadas por barras armadas, ¿sí? De todas formas, ahora vamos a ver en detalle todos los tipos de barras armadas que contempla la norma y cómo es que se componen. Bien. En primer lugar, ¿cuándo tenemos que usar barras armadas? Hay veces que las cargas que nosotros tenemos a compresión en una columna son demasiado grandes o las columnas pueden ser muy largas y entonces los perfiles laminados no son suficientes, no se alcanza quizás la sección necesaria para soportar esas cargas o la longitud de pandeo es demasiado alta. Entonces en ese caso necesitamos recurrir a barras armadas. O también cuando necesitamos, por diseño nos exige un radio de giro muy grande, que con una barra armada queda sobredimensionada la sección. Quizá necesitamos un radio de giro muy grande, pero una sección transversal no tan grande, entonces con un perfil laminado no podemos manejar eso, y al adoptar un radio de giro grande estamos también adoptando una sección que quizás está sobredimensionada. Bueno, todas esas situaciones se pueden solucionar cuando nosotros usamos barras armadas y las diseñamos de tal forma que se cumplan esos requisitos como los necesitamos. ¿Qué son las barras armadas? Las barras armadas son barras que están formadas, puede ser por dos o más perfiles que están unidos entre sí mediante elementos de conexión. Esos elementos de conexión pueden ser, por ejemplo, podemos unir dos perfiles L, ¿sí? Y los elementos de conexión pueden ser forros discontinuos, como podemos ver acá, que se ponen cada tanto, y esos forros discontinuos se unen a través de conectores, y los conectores pueden ser ya sean pernos o soldaduras, ¿sí? También podemos unir dos perfiles L con platabandas perforadas. Esa perforación, ¿para qué se hace? Se hace para poder realizar el mantenimiento o eventualmente para el drenaje o la ventilación de la zona interior de la columna. Y esto que nos permite, en este caso nos permite aumentar el radio de giro o hacer una sección que tenga momentos de inercia similares en las dos direcciones, ¿sí? Lo mismo pasa con estos dos perfiles L. También pueden estar unidos por medio de presillas, en realidad de celosías o de celosías y presillas, ¿sí? Las celosías pueden ser chapas planas o pueden ser perfiles L, que pueden tener distintas distribuciones. Acá tenemos en diagonales, pero podrían ser diagonales y montantes con distintos dibujos. O pueden ser dos perfiles unidos únicamente por presilla. Los perfiles que se usan longitudinalmente nos vamos a referir a ellos como cordones, y cada cordón puede estar formado por un perfil o por dos perfiles, como es el caso, ¿sí? Acá tengo el cordón de la izquierda está formado por un perfil C, y el cordón de la izquierda, en este caso, está formado por dos perfiles L. También pueden estar formadas las barras armadas por un solo perfil, al que se le agregan platabandas. Las platabandas son chapas planas que van unidas a través de conectores, una platabanda lateral en este caso, que van unidas a través de conectores. Los conectores habíamos dicho que podían ser bulones o soldaduras intermitentes.
a lo largo de todo el perfil, ¿sí? Ese sería el caso del grupo 1. Bueno, la norma agrupa todas las columnas que considera, o todas las barras armadas, perdón, que considera en 5 grupos distintos, ¿sí? El grupo 1 entonces está formado por un perfil individual con platabanda lateral. La platabanda, en este caso fíjense un perfil C con una platabanda. La platabanda puede servir para tratar de que el momento de inercia en una y en otra dirección sea similar. El diseño que ustedes hagan en el grupo 1 no tiene que ajustarse a estos ejemplos que yo les estoy mostrando acá, sino que cada uno puede usar, digamos, el diseño que más le convenga según el caso que está realizando. El grupo 2 está formado por la unión de dos perfiles L, como les decía, con forros discontinuos, y también pueden ser perfiles L unidos en forma de cruz, ¿sí? ¿Cómo es esta unión? Bueno, uno de los forros discontinuos va de forma vertical y el siguiente forro discontinuo iría en forma horizontal, y así a lo largo de toda la barra. Lo que se busca acá es tener un momento de inercia más o menos similar en una dirección y en la otra. El grupo 3 está formado por 2 o más perfiles unidos por la platabanda perforada. El grupo 4 está formado por 2 o más perfiles longitudinales unidos por celosías entre ellos, y por celosías. En realidad después las presillas se colocan como una disposición más bien constructiva. Y el grupo 5 está formado por perfiles longitudinales unidos entre sí por presillas. Bien, ¿qué más respecto de esto? Creo que nada más. Bueno, esos son todos los grupos que considera la norma. Respecto al comportamiento de las columnas armadas, a diferencia de las columnas de sección laminada, en el pandeo influye no solamente, bueno, sabemos, digamos, que en la teoría de pandeo influye las condiciones de vínculo externo. Bueno, eso ya habíamos hablado un poco cuando hablábamos de la teoría de Euler. Pero entre los factores constructivos que nos influían estaba la deformación inicial que podía tener la barra, porque entre las hipótesis de Euler habíamos dicho que el eje de la barra o de la columna era perfectamente recto y estaba alineado con la carga, ¿sí? Pero las columnas reales pueden llegar a tener una deformación inicial. Y además, otra de los factores que influía respecto, digamos, del proceso constructivo eran las tensiones residuales. Bueno, las tensiones residuales nos influían en los perfiles laminados, habíamos hablado de eso en capítulos previos, pero en el caso de barras armadas lo que más nos influye, o sea, el tema de las tensiones residuales no tiene ningún efecto, puede no tenerse en cuenta, pero lo que más nos influye son las deformaciones iniciales, porque estas barras, al ser armadas manualmente, entonces pueden llegar a tener una deformación inicial mucho mayor que las barras laminadas, ¿sí? Y al tener una deformación inicial, entonces lo que estaría apareciendo es un corte ideal debido a un momento de segundo orden que va a aparecer por esa deformación inicial. Ese corte ideal, ya lo vamos a ver cómo determinarlo en cada caso, pero puede llegar a tener un diagrama de corte similar a este. Es como si tuviera una viga solicitada a flexión, ¿no es cierto? Y el diagrama de corte fuera triangular, triangular de esta manera. Y fíjense que en el grupo de columnas, en el grupo 4, esa deformación por corte influye muchísimo más que en el grupo 5. ¿Cuáles son de estos, me olvidé mencionarles, cuáles son de estos grupos los que más se usan en nuestro medio? Bueno, los que más se usan son el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 2, que se usa mucho para hacer las celosías de los reticulados,
¿sí? Entonces, básicamente nos vamos a concentrar en esos 3 grupos. Por eso acá hago hincapié en que en el grupo 4 y el grupo 5 esas deformaciones por corte tienen muchísima influencia. ¿Y cuáles son los tipos de fallas que nosotros podemos tener? Bueno, al igual que en las columnas laminadas, una de las fallas es la de pandeo global de la barra, ¿sí? O sea, nosotros tenemos toda la barra y dependiendo de las condiciones de apoyo y todos los factores que influyen en el pandeo, podemos tener pandeo global. Pero además podemos tener pandeo de uno de los cordones, que a los cordones cuando nos refiramos, cuando hagamos el diseño de los cordones, nos vamos a referir a ellos con el subíndice 1, por eso le he puesto acá un 1, o también podemos tener la falla del elemento de conexión, que en este caso es una celosía, pero podría ser, en el grupo 5 podría ser la falla de la presilla, o en el grupo 2, la falla, en realidad la falla de la unión, también la tercera falla, la falla de la unión entre los elementos de conexión y los cordones, ¿sí? En el grupo 2 podría ser esa la falla. Y el último caso, las columnas del grupo 4 y 5, también la falla se podría dar por una distorsión transversal, por una distorsión de la sección transversal. Esta falla directamente no la vamos a verificar y la forma de evitarla es usando cada tanto puntales, los voy a dibujar acá, ¿sí? Que crucen entre los vértices de la columna, entonces esos nos van a permitir mantener la forma de la columna y así evitamos la distorsión transversal. Pero bueno, todas estas otras fallas se pueden dar y las tenemos que verificar. En este caso se da por compresión del cordón, el pandeo se da por compresión del cordón, y en el caso de las diagonales, o de las celosías, perdón, las celosías y las presillas, según sea el tipo de columna, son las encargadas de tomar el corte que vamos a tener en la columna. Y el corte va a surgir de este corte ideal debido al pandeo global de la columna, ¿sí? Entonces el corte lo vamos a tomar por tracción o compresión con esta celosía en el caso de las vigas de las barras armadas del grupo 4. Porque en realidad las del grupo 4 van a tener un comportamiento como de reticulado, ¿sí? Y las del grupo 5 van a tener un comportamiento como de pórtico. Pero bueno, ya vamos a profundizar un poquito en ese tema. Entonces veamos primero cuáles son las especificaciones particulares y constructivas que nos da la norma. Bueno, yo no les he anotado acá todas las especificaciones porque para cada grupo de columnas la norma tiene una lista de especificaciones que esas las van a leer ustedes directamente, las tienen en el capítulo E del CIRSOC 301. Pero sí he anotado acá las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta, y es que el capítulo E se encarga de la determinación de la resistencia última y de diseño para columnas de los grupos 1, 2, 3 y algunos casos especiales, algunos casos de columnas del grupo 4, que es solamente cuando este ángulo que forma la diagonal con el cordón es mayor a 60 grados. Fíjense, cuando este ángulo es mayor que 60 grados, entonces esta celosía va a ser bastante cerradita, bastante densa, y en ese caso sí lo cubre el capítulo E, ¿sí? Acá hay, fíjense, este es otro tipo de columna tipo 4, donde las diagonales en lugar de ser simples son dobles. Y dentro de las especificaciones particulares y constructivas van a encontrar especificaciones de este tipo. Por ejemplo, el diámetro del bulón que se debe usar, el ancho de la presilla que se debe usar. En las columnas tipo 4
también dentro de las especificaciones van a ver que tienen que usar sí o sí presillas en los extremos de la columna. Y cada vez que se interrumpa la celosía, también se deben usar presillas. Bueno, todas esas especificaciones, después si usan soldadura, qué longitud debe tener la soldadura, qué separación máxima pueden tener de B en relación a los perfiles que tienen. Y para cada grupo van a tener así distintas especificaciones. Acá también, que sigue siendo del grupo 4, si en lugar de usar diagonales simples o diagonales dobles, bueno, ahí les permite usar un ángulo menor acá, o sea, de 45 grados, o sea, esta separación va a ser mayor que en este caso. Y les va dando información respecto de distintas cosas, como cuál es el radio de giro mínimo que tienen que tomar, y a ver, bueno, la distancia h. De todas formas, eso ya lo vamos a ir viendo en detalle, pero es como para que se den una idea de a qué se refieren esas especificaciones. Bueno, entre las que yo rescato, que no quería dejar de mencionar, las otras las pueden leer a ustedes y dependen del caso particular que estén diseñando, pero esto se cumple para todos los casos, para todos los grupos de columna, que los medios de unión y de conexión se deben diseñar para un corte ideal requerido, BU, que es igual a 0,02 por el factor de reducción a compresión, que era 0,85, si recuerdan de las clases anteriores, por la resistencia nominal a compresión de la columna, ¿sí? Ya vamos a ver cómo determinamos esta resistencia nominal. Y, ¿qué más? Bien. Y después, la otra especificación que les dice es que, fíjense que A, que es la distancia entre los conectores, ya vamos a ver para cada grupo de columnas cómo medimos A, dividido el radio de giro mínimo, ¿sí? Que acá en este caso también ya vamos a analizar paso por paso cómo se mide en cada caso el radio de giro mínimo. Acá sería respecto del cordón, radio de giro mínimo del cordón. Esta sería la esbeltez del cordón, la esbeltez local del cordón. Tiene que ser menor que la esbeltez global de la columna, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con las columnas del grupo 4 que tienen un ángulo menor a 60 grados, es decir, que tienen las diagonales mucho más abiertas, y con las columnas del grupo 5? Bueno, todas esas, como la norma CIRSOC se adoptó a partir de la norma LRFD, bueno, ellos en el medio usan este tipo de columnas y por eso son estas las que especifican. Pero como en nuestro medio usamos las columnas con las diagonales más abiertas, es decir, con un ángulo menor a 60 grados, y también se usan las columnas del grupo 5, bueno, ahí el ingeniero Troglia con otro ingeniero hicieron la propuesta para el diseño de esas columnas, que lo podemos encontrar en el apéndice al capítulo E en la norma. ¿Sí? Y ahí van a encontrar entonces todas las columnas de los grupos 4 para inclinaciones de celosía menores a 60 grados respecto del cordón, y para las del grupo 5. ¿Sí? Y es un procedimiento que ellos adoptan a partir del Eurocódigo, y que es un poquito diferente al que se presenta en el capítulo E. Bueno, entonces ahora vamos a ver primero cuál es el procedimiento para este tipo de columnas, que es el que se presenta en el capítulo E. Antes de eso vamos a definir, antes de empezar a trabajar, la diferencia entre eje material y eje libre. El eje material es el que une los centros de gravedad de dos perfiles longitudinales que forman la barra armada. Se llama material porque cruza, o sea, la parte física, digamos, del perfil
que compone el cordón, ¿sí? Fíjense, en este caso de los dos perfiles L, el eje material es este, pasa por el baricentro de la sección compuesta, y además atraviesa los cordones de la sección. Y el eje libre es el eje perpendicular al eje material que pasa por el centro de gravedad de la barra armada en su conjunto, ¿sí? El eje libre básicamente es el que corta los medios de enlace, es perpendicular al eje material. Entonces, en este caso que tenemos dos perfiles C unidos con celosía, el eje material es este, es el eje X, que es el que corta los dos perfiles L, y el eje libre es el perpendicular que pasa por el baricentro de la sección armada y corta los medios de enlace, que son las celosías. Puede ser que se dé el caso que en lugar de tener eje material tengamos dos ejes libres, como es este, en el que tenemos el cordón formado por dos perfiles L. Eso es importante porque el diseño de la columna cuando pandea alrededor del eje material es igual al diseño que habíamos visto para columnas laminadas. En este caso, cuando el pandeo es alrededor del eje material, las deformaciones por corte no tienen influencia, ¿sí? Por eso es el mismo diseño que habíamos visto antes. Y cuando el pandeo se da alrededor del eje libre, ahí sí vamos a tener un incremento de deformaciones por la presencia de estas celosías y por la influencia de las deformaciones de corte, ¿sí? En este caso, si no fuera cuadrada la sección, bueno, tendríamos que analizar los dos ejes libres que tenemos. Entonces, empecemos ahora a ver cómo es la verificación a pandeo global de la columna. Al igual que en las columnas laminadas, la esbeltez mínima que vamos a usar, que es K por L dividido R, tiene que ser menor a 200. Recordemos que esta esbeltez es la esbeltez de la columna completa. Es decir, K, si estoy viendo esta columna que tengo acá, sería 1, si es articulado, L es la longitud de la barra, y R va a ser el radio de giro respecto del eje que yo esté analizando, ¿sí? Puede ser el eje material o el eje libre. Tengo que analizar los dos ejes de forma independiente. La resistencia de diseño, igual que siempre, va a ser en realidad la verificación, perdón, va a ser que la resistencia requerida debe ser menor o igual que el factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal, que era la tensión crítica, por el área bruta, ¿sí? En este caso, como es pandeo global, el área bruta va a ser el área de los perfiles que conforman los cordones. Aquí sería 2 veces el área de los perfiles C. El factor de reducción de resistencia es 0,85. Y como les dije, tenemos que verificar alrededor de los dos ejes. Alrededor del eje material lo vamos a hacer como si fuera una columna laminada. Entonces lo primero que tendríamos que determinar es la esbeltez, ¿sí? Que es K por L dividido el radio de giro, en este caso sería el radio de giro respecto del eje material. ¿Y cómo voy a sacar el radio de giro de esta sección compuesta? Bueno, ahí tienen que acordarse de las propiedades de la sección, de cómo se determinaban, eso lo hacíamos en estabilidad. Entonces el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área, ¿sí? Bien. Y la esbeltez reducida la sacábamos como la esbeltez multiplicada por 1 dividido pi por la raíz cuadrada de la tensión de fluencia dividido el módulo de elasticidad. Una vez que nosotros teníamos la esbeltez reducida, según si estábamos trabajando con secciones compactas o no compactas o con secciones esbeltas, podíamos determinar cuál era la tensión crítica.
¿sí? Si estos son perfiles laminados, lo más probable es que sea una sección compacta, por lo tanto, si la esbeltez reducida es menor a 1,5, sacamos la tensión crítica con esa fórmula, y si es mayor, lo sacamos con esta. Esto sería un repaso, es lo mismo que hacíamos cuando teníamos secciones laminadas. La única diferencia es que en lugar de trabajar con un solo perfil, vamos a estar trabajando con 2 o 4 perfiles según esté compuestos los cordones de nuestra barra armada. ¿Qué pasa cuando yo tengo que analizar el pandeo alrededor del eje libre? Bueno, ahí ya cambia un poquito la cosa, porque habíamos dicho que las deformaciones por pandeo son mayores o se ven influenciadas por la deformación por corte. Entonces, en lugar de usar la esbeltez, como lo hacíamos antes, vamos a usar una esbeltez modificada, ¿sí? En lugar de usar esta esbeltez, vamos a usar una esbeltez modificada. Y que va a ser mayor que la esbeltez que nosotros teníamos, ¿sí? Porque nuestra barra se va a deformar mucho más por la presencia de esa celosía. Y esa esbeltez modificada se determina como la esbeltez de la barra, la raíz cuadrada de la esbeltez de la barra al cuadrado, que es esta misma esbeltez, más, y acá es donde estamos mayorando la esbeltez, A, que es la separación entre nuestros medios de conexión, dividido el radio de giro mínimo. Ya vamos a ver esto en detalle, ¿sí? Elevado al cuadrado. Esto sería más o menos como sacar un promedio entre estas dos, pero estamos mayorando la esbeltez que nosotros teníamos para perfiles laminados. Esto es en el caso, esta esbeltez modificada depende de cómo hagamos nosotros la unión entre los medios de enlace y los cordones. Esta fórmula es cuando la unión es abulonada, con ajustes sin juego. Si recuerdan la clasificación que teníamos de uniones para bulones, una de esas era esta. Y para el resto de las uniones, es decir, para las uniones soldadas y pretensadas, la esbeltez modificada va a ser igual a la raíz cuadrada de la esbeltez de la barra al cuadrado más, y bueno, y acá aparece este término que está en función de alfa al cuadrado, y de esta misma esbeltez local, que es la esbeltez del cordón, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver ahora. Una vez que determino mi esbeltez modificada, bueno, igual que antes, saco mi esbeltez reducida, que va a ser igual a mi esbeltez modificada por 1 sobre pi por la raíz de la tensión de fluencia dividido el módulo de elasticidad, y con esa esbeltez reducida, que está en función de la modificada, ya entro nuevamente acá. Si estoy trabajando con secciones compactas o secciones esbeltas, determino mi tensión de fluencia, mi tensión crítica, y con esa tensión crítica determino mi resistencia nominal, multiplicada por el factor de reducción de resistencia, mi resistencia de diseño, y la comparo con mi resistencia requerida. Y ahí me fijo si verifica. ¿Hasta ahí se entiende? Esto sería para la verificación a pandeo global de la columna, que es la primera falla que vimos. Esto de acá, todo esto se los he puesto a modo de repaso, ¿no es cierto? O sea, lo único que cambia en el procedimiento es que cuando analizamos el pandeo alrededor del eje libre, en lugar de usar la esbeltez de la barra como lo hacíamos antes, usamos una esbeltez modificada que es mayor, ¿sí? ¿Por qué la mayoramos? Bueno, porque vamos a tener más deformaciones alrededor de ese eje libre debido al corte ideal que aparece por la presencia de estas presillas que tienen menos rigidez que el perfil lleno, ¿sí? Entonces, mayoramos esa esbeltez modificada y con esa sacamos nuestra esbeltez reducida y el procedimiento sigue igual que antes. Vamos entonces a ver en detalle la definición de los términos que nos estaban faltando. Entonces, recordemos que este método es para las columnas del grupo 1, 2, 3 y 4. Entonces,
La esbeltez modificada era igual a la esbeltez de la barra, que esa ya sabemos cómo determinarla, más A dividido RI. A es la distancia entre conectores. Los conectores habíamos dicho que eran los bulones o las soldaduras. Entonces, por ejemplo, en esta barra del grupo A, del grupo 1, perdón, la distancia A va a ser la distancia entre bulones. Si esto estuviera unido a través de soldaduras intermitentes, A sería la distancia entre esas soldaduras. En el grupo B, A es la distancia entre los forros discontinuos. En el grupo 3 es igual que en el grupo 1, la distancia entre los bulones o entre las soldaduras. Y en el grupo 4 es la distancia entre los vértices de la celosía. ¿Sí? La separación sería entre los vértices de la celosía. Esa es la distancia A. Dividido el radio de giro mínimo. Fíjense que esto viene a ser como una esbeltez de la zona que yo estoy analizando, ¿sí? En este caso, el radio de giro mínimo va a ser alrededor de este eje, o sea, va a ser el radio de giro de la platabanda lateral respecto de su eje de menor inercia. En el caso de las columnas del grupo 2, el radio de giro mínimo va a ser igual a el radio de giro mínimo de uno de los perfiles, que en los perfiles L es un eje inclinado a 45 grados, ¿sí? De esta forma. En las columnas del grupo 3 también vamos a sacar el radio de giro respecto de la platabanda perforada. Fíjense, acá lo indica como la zona rayada. Yo he puesto ahí el radio de giro mínimo, pero fíjense la zona rayada en la zona donde yo tengo la perforación, ¿sí? O sea, respecto de este eje. Y en el grupo 4, el radio de giro mínimo para columnas que tengan cordones con perfil C, bueno, va a ser el radio de giro mínimo del perfil C. Y en el caso de las columnas que tengan 4 perfiles L, va a ser el radio de giro mínimo, va a ser el del perfil L, ¿sí? O sea, tengo que buscar el radio de giro mínimo de la barra que queda entre los dos puntos de unión. Entonces, fíjense que es la esbeltez de este tramo, porque es esta longitud dividido el radio de giro mínimo de esta barra, ¿sí? Que está en ese tramo. En el caso de las otras uniones, este término es similar, nada más que acá se usa el radio de giro mínimo respecto de un eje que sea paralelo al eje libre de la barra armada, ¿sí? Entonces, fijémonos acá, en este es medio complicado, pero en este fijémonos acá, el eje libre de la barra sería el eje I, que pasa por el forro intermitente, y un eje paralelo que pasa por el baricentro de la sección sería este, ¿sí? Es el radio de giro mínimo respecto de un eje que pasa, que es paralelo al eje de la barra. En este caso sería este, que sería paralelo al eje I también, acá también. Y en este caso sería este, ya pasa por los dos perfiles de los cordones. Acá coinciden con el radio de giro mínimo. Y después estaba en función de este factor alfa, que alfa es la relación entre H dividido 2 veces RIB, que RIB ya lo vimos, y H es la distancia entre ejes, es la distancia perpendicular al eje libre de la barra, que mide la distancia entre los ejes que pasan por el baricentro de los cordones, ¿sí? Ahí en cada caso se lo he marcado, cuánto vale H, para que ustedes se den una idea. Entonces, de esa forma podemos determinar la esbeltez modificada.
Ustedes pueden ver, si quieren, en el libro de Troglio, en la parte de ejemplos, el ejemplo 458, van a ver un ejemplo de esto, del diseño de una columna del grupo 2. Y en el CIRSOC, el ejemplo 13, también van a ver el ejemplo de una columna del grupo 2, ¿sí? Respecto de este procedimiento. ¿Por qué no se hace de la columna 4? Bueno, porque este método, recordemos que es para barras que tienen la celosía con el ángulo mayor a 60 grados, este ángulo que se forma con el cordón, y nosotros acá generalmente usamos con el ángulo menor a 60 grados, por eso no se dan ejemplos de esos casos, pero sí los pueden encontrar en libros si es que lo quieren ver. Otra de las fallas que habíamos visto era la de verificación a pandeo del cordón, ¿sí? Era la segunda falla que habíamos visto. Dijimos que nos íbamos a referir al cordón con el numerito 1. Esa falla la podemos evitar de dos maneras. La primera forma es que nosotros definamos un cordón de tal forma que la esbeltez del cordón sea menor que la esbeltez de la barra, la esbeltez global de la barra, ¿sí? Si ustedes directamente usan un cordón que tenga una esbeltez A sobre el rey que sea menor que 3/4 de la esbeltez global de la barra, ¿sí? Esta es la longitud total de la barra por el K en función de los apoyos de la barra total, dividido el radio de giro respecto del eje libre. Entonces ya no hay necesidad de verificar el cordón, ¿sí? O sea que generalmente se hace así. Pero si no, si ustedes quieren adoptar una esbeltez mayor acá, entonces van a tener que verificar ese pedacito de cordón como si fuera una columna entre estos dos apoyos, ¿sí? Y la pueden considerar articulada, no hay problema. De todas formas, tienen una tablita, ya la vamos a ver más adelante, donde les dicen, la mayoría de los casos es 1. ¿Cuánto tiene que ser el factor K? Y en ese caso, como les dije, nos íbamos a referir a las resistencias y a todos los otros datos con el subíndice 1, referido al cordón. Entonces, la resistencia requerida del cordón tiene que ser menor o igual que la resistencia de diseño del cordón. Esta tensión crítica la sacamos igual porque suponemos que esta es una columnita chiquitita y el área acá va a ser el área de un solo cordón, ¿sí? O de un solo perfil del cordón. En el caso de la verificación del elemento de conexión, que era la tercera falla que podemos tener, bueno, tenemos que verificar ese componente al corte ideal, ¿sí? Tenemos que verificar que el corte ideal, o la componente del corte ideal, que es esta que vamos a tener acá, sea menor que la resistencia de diseño a tracción o a compresión de la diagonal según corresponda. Es decir, que el corte ideal que aparece debido a esas deformaciones lo van a tomar los montantes y la celosía de la barra. Esta falla ya es específica de las columnas del grupo 4, ¿sí? No se da en los otros grupos de columnas. Cuando nos refiramos entonces a la diagonal esa, nos vamos a referir con el subíndice 2, ¿sí? Y recordemos que esto es para ángulos alfa mayores a 60 grados. Bueno, el corte ideal, como lo habíamos visto en las especificaciones de la norma, lo vamos a determinar como el 2% de la resistencia de diseño. Esto tiene un criterio similar al que diríamos de diseño por capacidad en hormigón, que no sé si lo han estudiado el diseño por capacidad. ¿Han visto algo de eso? ¿No? Bueno, por el silencio asumo que no han escuchado nada al respecto, pero el criterio que tiene en cuenta es que nosotros vamos a diseñar para un porcentaje del corte que puede aparecer
debido a la máxima carga que puede resistir la columna. Por eso puede confundir un poco, porque de acá va a salir un corte requerido, medio que estamos mezclando resistencia de diseño con resistencia última, ¿sí? Pero es nada más porque estamos adoptando para diseñar ese corte un porcentaje de la máxima resistencia de diseño que puede soportar esa columna, ¿sí? Entonces el corte ideal lo definimos así. Y si nosotros tenemos una columna con 2 caras de celosía, como sería la mayoría de los casos, digamos, o sea, con 2 caras, tengo una cara de este lado y otra cara de este otro. Entonces el corte va a ser tomado por esas 2 caras, por eso divido el corte, divido la cantidad de caras, que en este caso sería 2, por el seno del ángulo, y voy a obtener esta componente que puede ser de compresión o tracción. En este caso lo he puesto así y me da de compresión. Entonces esa barra la tendríamos que diseñar a tracción o a compresión según corresponda. Sabemos que la compresión es más desfavorable por el tema del pandeo, entonces lo podemos hacer directamente a compresión y lo hacemos como una columnita también biarticulada acá. ¿Cómo determinamos la resistencia nominal? Bueno, como es como una columnita, determinamos la esbeltez de la diagonal, por eso le pongo lambda 2, que va a ser igual a K2, que si lo consideramos articulado articulado, K2 vale 1, pero si no lo pueden ver en la figura C24 del CIRSOC 301, que esta figura en realidad ya la hemos visto cuando hablamos de estabilidad local de la estructura. Puede variar en algunos casos, ¿sí? Lo pueden ver ahí en esa tablita, por la longitud de la diagonal dividido el radio de giro mínimo de la diagonal, ¿sí? Si esto llega a ser un perfil L, tienen que tener en cuenta cuál es el radio de giro mínimo. Si es un perfil rectangular, bueno, alrededor del eje de menor momento de inercia tendrían que sacarlo. Con eso sacamos la esbeltez reducida, el mismo procedimiento que hacemos siempre, y con la esbeltez reducida nos fijamos, supongamos que estamos trabajando con secciones compactas o no compactas, determinamos nuestra tensión crítica. Y con la tensión crítica determinamos la resistencia nominal, multiplicado por el factor de reducción de resistencia, determinamos la resistencia de diseño y verificamos que sea mayor o igual que la resistencia requerida, que era DU2, ¿sí? Bueno, si no fueran compactas o no compactas, acá tienen que tener en cuenta las otras fórmulas que incluyen el factor Q, que era el de reducción por pandeo local, ¿no es cierto? Esto lo he puesto nada más a modo de ejemplo para que se acuerden el procedimiento. Bien, nos estaban quedando 2 fallas más. Ya vimos pandeo global de la barra, pandeo del cordón y pandeo de los medios de los elementos de conexión que pueden ser que son las celosías, ¿sí? Quedaban entonces la verificación o la falla por la conexión de la celosía, que son la soldadura o los bulones que vamos a usar. Bueno, la unión hay que diseñarla según corresponda, como ya hemos visto, digamos, los diseños de uniones, y hay que diseñarla a este esfuerzo que tenemos acá, ¿sí? De U2, teniendo en cuenta ese esfuerzo. Veamos ahora qué pasa con las columnas que nos faltan, ¿sí? Entonces habíamos dicho que en el anexo E van a encontrar la verificación de las columnas del grupo 4 y 5 que no se contemplan en el capítulo E, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando no se cumplen los requisitos que pueden leer ahí, o básicamente cuando este ángulo es menor que 60, quiere decir que estas diagonales van a estar más abiertas, tienen que acudir al anexo E.
Y en este caso, la propuesta que hace el ingeniero Troglia es la de verificar el pandeo global, que era la primera falla que teníamos, directamente como el pandeo del cordón de la columna, ¿sí? Pero modificando las solicitaciones a las que está expuesta la columna. O sea, la solicitación que nosotros tenemos es la carga PU, pero además esas deformaciones por corte que se agregan las va a tener en cuenta a través de la incorporación del momento de segundo orden. Entonces, va a suponer que nosotros tenemos nuestra columna armada, va a estar sometida, digamos, a una deformación inicial, E0, de la luz dividido 500. Y con esa excentricidad va a determinar un momento de segundo orden que también se lo va a aplicar o lo va a tener en cuenta como si fuera una solicitación externa en la columna, ¿sí? Entonces, el problema de inestabilidad en realidad lo trata como un problema de resistencia. Este método, por supuesto, que es únicamente para cuando nosotros verificamos el pandeo alrededor del eje libre, ¿sí? Porque alrededor del eje material sigue haciéndose como les dije en el procedimiento anterior, ¿sí? Sigue haciéndose como si fuera una columna laminada compuesta por dos perfiles, ¿sí? Eso no cambia. Esto es solamente para pandeo alrededor del eje libre. Entonces, en ese caso, dijimos que esta solicitación PU también vamos a tener en cuenta su momento de segundo orden como una solicitación externa. Ese momento de segundo orden se determina como PU por la excentricidad de 0 dividido este denominador que va a ser menor que 1, porque es 1 menos este factor, por lo tanto, lo que estoy haciendo es mayorar este momento de segundo orden, que es PU por E, me va a dar más grande que solamente eso, al dividir por este factor, para tener en cuenta, bueno, hay, teniendo en cuenta, digamos, las deformaciones por el momento flector y por el corte, se llega a esta expresión que nos mayora el momento de segundo orden. En el caso de cordones, la excentricidad que vamos a tener en cuenta va a ser la de L sobre 500, y en el caso de elementos de enlace, que son la celosía o las presillas, la excentricidad inicial la vamos a considerar como de L sobre 400. Entonces, ¿cómo hacemos con ese momento de segundo orden? Básicamente lo que cambia es, como nosotros vamos a verificar únicamente el tramito de cordón a lo largo de la longitud A, como si fuera una columnita, básicamente nosotros tenemos que saber a qué solicitación está sometida ese pedacito de cordón, teniendo en cuenta PU, que es la carga externa que yo tengo a compresión, MS, en este caso le he puesto I porque es alrededor del eje I, momento alrededor del eje I, que es el eje libre, y MS es el momento de segundo orden, que yo lo voy a poner afuera como si fuera una carga externa, y BS, X, porque es la dirección de X, que es el momento ideal que aparece debido a la presencia de este momento de segundo orden. Y tengo que hacer la distribución de las solicitaciones, entonces, en los cordones, como si esto fuera un reticulado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? PU1, que es el esfuerzo de compresión en la columna, lo voy a obtener como PU dividido N, que es la cantidad de cordones, ¿sí? En este caso, N es 4, perdón, es la cantidad de perfiles que yo tengo en total. En este caso, N es 4, y en este caso, N es 2, ¿sí?
más menos sería el esfuerzo normal que nos produce el momento de segundo orden, que va a ser ms dividido h dividido h, me estaría dando la componente para cada cordón. Y dividido N1, que es la cantidad de perfiles que componen el cordón, ¿sí? En este caso, el cordón, fíjense, está compuesto por dos perfiles, este y este. Y en este caso, el cordón está compuesto por un solo perfil, ¿sí? Esta fórmula, digamos, si la entienden, no hace falta que ni siquiera que la busquen en la norma, ¿sí? Es nada más que una distribución de esfuerzo. Entonces, sumando sería la contribución del esfuerzo normal en cada cordón, más el del momento de segundo orden, voy a tener el esfuerzo normal en cada uno de los cordones. Por supuesto que yo voy a verificar el cordón que esté más cargado, ¿sí? Seguramente los de este lado, en este caso, van a estar más cargados que este. Y en este caso, que tengo un perfil de cada lado, fíjense, P1 va a ser una sola carga de cada lado. No sé si se entiende, a ver. ¿Entienden bien cómo es la distribución de esfuerzo en los cordones? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? Bueno, con eso estaríamos determinando el esfuerzo requerido para el cordón. En el caso de las diagonales, hacemos la descomposición de fuerzas nada más, que es el corte ideal, dividido 2, si es que tenemos dos caras de celosías, acá tenemos una y dos caras, acá tenemos una y dos caras, por el seno de alfa 2 que sería este ángulo que se forma con el cordón, entre la diagonal y el cordón. Y ahí vamos a tener el esfuerzo de compresión o tracción sobre la diagonal. Bueno, ¿cómo determino este momento de segundo orden? Porque ahí aparecían algunos términos que desconocemos. ¿Y cómo determino este corte ideal? Vamos a ver. En este caso el corte ideal es distinto. El momento de segundo orden entonces es igual a esto que habíamos visto. Y lo que no sabemos cómo determinar la excentricidad inicial para el análisis global que vamos a hacer era K por L dividido 500. Sí, acá dice X, pero ustedes tienen que analizar siempre alrededor del eje libre, ¿no? Esto es para un procedimiento para analizar alrededor del eje libre. Y el corte ideal va a ser igual a un coeficiente beta por PU. Entonces veamos cómo sacamos este beta y cómo sacamos esta carga crítica modificada. Este PCM lo vamos a determinar como pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del acero por el área bruta. Como estamos haciendo el análisis global, el área bruta es el área total de la sección. Las celosías no cuentan, entonces en este caso el área bruta va a ser igual a 2 veces el área del cordón 1, y en este caso va a ser el área bruta, va a ser igual a 4 veces el área del perfil L, dividido la esbeltez modificada. La esbeltez modificada, a diferencia del procedimiento anterior, o sea, si bien se saca también como la raíz cuadrada de la esbeltez global de la barra, que esta ya la sabemos, K por L dividido el radio de giro respecto del eje libre, más lambda 1 al cuadrado, que este es el factor de ajuste que tiene en cuenta las deformaciones por corte. Esta depende de la configuración o del dibujo que ustedes tengan en la celosía, ¿sí? Eso lo pueden sacar de la figura del apéndice del capítulo E, la figura 4.2 en la norma,
o así también aparece en el Troglia, que fíjense, para cada figura, está muy chiquitito, pero eso lo pueden ver ahí, era nada más a modo de que vean de qué se trata. Para cada figura determina un lambda 1, acá lambda 1 al cuadrado va, ¿no? Y eso depende del área bruta, de esta distancia D, que es la distancia de la diagonal. Acá tienen todos los términos definidos, pero para cada dibujo, acá tienen solamente diagonales, acá tienen diagonales y montantes, acá tienen diagonales dobles, fíjense, cruzadas, o pueden ser diagonales en un solo sentido con montantes, y para cada caso, me faltan, acá solo puse algunos, ustedes pueden determinar ese incremento de esbeltez que van a tener para determinar la esbeltez modificada. O sea, respecto del procedimiento anterior, entonces está cambiando este término. Este término es diferente. Este sigue siendo el mismo, que es la esbeltez global de la barra. Y para determinar el corte ideal, este término también cambia respecto del corte ideal que usábamos en el procedimiento anterior. Recuerden que en el procedimiento anterior usábamos el 2% de la resistencia de diseño. Acá usamos un beta por la carga última o la resistencia requerida, ¿sí? Para sacar el corte ideal. Ese beta es pi sobre 400 por este término, que si ustedes lo sacaron acá para determinar el momento de segundo orden, ya lo pueden usar directamente. Y con eso sacan el corte ideal. Bien. Bueno, acá les he puesto, por si no se acordaban, el radio de giro de digamos, si vemos un ejemplito, supongamos que tenemos una columna simplemente apoyada, que va a pandear alrededor del eje libre, en esa dirección supongamos que es así, entonces en ese caso sería K igual a 1, que es de la columna global, L es la luz entre apoyos, R es el radio de giro mínimo, perdón, el radio de giro alrededor del eje libre, en este caso sería alrededor del eje Y, y en este caso alrededor de cualquiera de los dos ejes. Entonces el radio de giro alrededor del eje Y sería la raíz cuadrada del momento de inercia alrededor del eje Y, pero es del momento de inercia de la sección compuesta, o sea, de estos dos perfiles C, dividido el área bruta, que es el área de esos dos perfiles. Por si no se acuerdan, ahí les he puesto, lo tienen que sacar por Steiner al momento de inercia de la sección compuesta, que es igual a la sumatoria de los momentos de inercia de cada uno de los perfiles respecto de su eje baricéntrico, más el área de ese perfil por la distancia delta X al eje libre, que es respecto del cual yo voy a analizar el pandeo, ¿sí? Bien. Entonces, en lugar de determinar la resistencia global de la barra, por este método, determinamos nada más que la resistencia del cordón, ¿sí? Del cordón. Hasta acá lo que hemos hecho es determinar las solicitaciones requeridas que nosotros vamos a tener en el cordón. Hemos determinado estos PU1, nada más, ¿sí? Entonces ahora tenemos que sacar cuál es la resistencia de diseño, y es la misma que se usaba en el método anterior, nada más que yo les había dicho que si adoptaban una esbeltez de 3/4 menor que la esbeltez de la barra, entonces no necesitaban verificarlo. Bueno, en este caso sí, lo necesitamos verificar, y necesitamos determinar entonces la resistencia de diseño a compresión de ese pedacito de cordón, ¿sí? Entre estos puntos, en esa distancia A. Y va a ser igual al factor de reducción de resistencia, que es 0,85 por la tensión crítica por el área bruta de ese pedacito de cordón. Si es pandeo flexional, es como si fuera una columnita, lo que habíamos dicho, una columnita entre esos puntos. Si es pandeo flexional, entonces la esbeltez de ese pedazo de cordón va a ser igual a L1 dividido el radio de giro mínimo por 1 sobre pi por la raíz de Fi sobre E. Esa distancia L1 depende de cómo sean las celosías. Si tengo celosías formadas únicamente por diagonales y en la cara perpendicular tengo la misma celosía y el punto de apoyo cae en la mitad del tramo A,
Entonces, L1 va a ser igual a 0,8 de A, que es la distancia entre este punto y este punto. En cambio, si coincide acá con un montante, si es el mismo caso anterior, pero en este punto coincide con un montante, entonces L1 va a ser igual a 0,65 de A. En cambio, si los dibujos son simétricos así de esta forma y se unen en esos puntos, los vértices se unen en esos puntos, L1 va a ser igual a A. Y el radio de giro mínimo, en el caso de que sea un perfil ángulo, es este. Bueno, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Y en el caso de que sea un perfil C, va a ser el radio de giro mínimo del perfil C. Una vez que determino esa esbeltez, nuevamente, si estoy trabajando con secciones compactas, entro en esta fórmula, saco mi tensión crítica, la multiplico por el área bruta del perfil del cordón que estoy verificando y ya tengo, con mi factor de reducción de resistencia, tengo la resistencia de diseño. Y ahí verifico entonces que esta resistencia de diseño sea mayor que mi resistencia requerida determinada de esta forma, ¿sí? Que esta, que es la que tiene en cuenta el momento de segundo orden. Y después, o sea, solo verifico el cordón y ahora tengo que verificar los elementos de conexión. Para determinar el elemento de conexión es el mismo procedimiento que vimos antes, que no se lo voy a repetir, o sea, sacan la esbeltez de la diagonal, ¿sí? Sacan la esbeltez reducida de la diagonal y, bueno, determinan cuánto es la tensión crítica y ahí la comparan. Es el mismo procedimiento. De esto van a encontrar un ejemplo en el Troglia, el ejemplo 457 para columnas del grupo 4 y en el CIRSOC el ejemplo 11 para columnas del grupo 4. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, después lo van a tener que ver más en detalle y van a tener que revisar los ejemplos para terminar de entenderlo. Pero en general podemos decir que son dos procedimientos, ¿sí? Un procedimiento para las columnas del grupo 1 a 4 con el ángulo mayor a 60 grados, este ángulo, y otro procedimiento para las columnas 4 y 5, cuando la columna 4 tiene este ángulo menor a 60 grados. ¿Y qué nos está quedando? Nos está quedando entonces las columnas del grupo 5, ¿sí? No voy a entrar en detalle en el diseño de esta columna. Básicamente el procedimiento es básicamente, digamos, los criterios, digamos, son los mismos que la columna del grupo 4. La diferencia es que esta, al no tener reticulados, al no tener diagonales, perdón, y montantes, no se comporta como un reticulado, sino que se comporta como un pórtico. Y entonces los cordones los cordones y las presillas no van a estar solicitados solamente a tracción y compresión, como es el caso de un reticulado, sino que van a estar solicitados a momento, normal y corte, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, con el mismo criterio, la verificación se hace sobre el cordón entre presillas, ¿sí? La distancia A es esta distancia entre presillas, nada más que ahora este cordón lo vamos a tener que verificar a flexo, compresión y a corte, ¿sí? Y lo mismo ocurre, en realidad las presillas sí van a estar solicitadas únicamente a corte. ¿Cómo se determinan esas resistencias requeridas? Bueno, acá tienen la fórmula, el criterio es el mismo, es la distribución de los esfuerzos. Entonces, este ejemplo está puesto para cordones formados por un solo perfil, C. Entonces, ¿cómo distribuyo el esfuerzo normal PU? Va a ser PU dividido 2 porque son dos perfiles, ¿sí? Más el momento de segundo orden dividido H, ¿sí?
sería este caso. Sería este caso que tenemos acá, ¿no? Porque esto sería PU dividido 2, son dos perfiles, más el momento de segundo orden dividido H. ¿Sí? Porque N1 va a ser igual a 1. O sea que el criterio de distribución es el mismo, digamos. Y el momento va a ser el corte ideal multiplicado, esto se toma la mitad del tramo de la columna, ¿sí? Como si el corte ideal estuviera acá entre la mitad del tramo y la siguiente mitad de tramo. Va a ser el corte ideal por A sobre 2, esta distancia. ¿Por qué dice acá A sobre 4? Bueno, porque como tenemos dos planos de celosía, entonces al corte lo dividimos entre 2, acá vamos a tener un BEU dividido 2 para uno de los planos de celosía, por A sobre 2 me queda A sobre 4. Y el corte que nosotros tenemos, este corte, va a ser BEU dividido 2, ¿sí? Porque es el corte ideal dividido los dos perfiles. Entonces, como les digo, este cordón lo tenemos que dimensionar a flexo, compresión y corte. Y la presilla, estas son las solicitaciones en los cordones, esto no sé por qué ha quedado acá abajo. Y la presilla la tenemos que diseñar a un momento, a ver, a un momento y a un corte. Ese momento en la presilla va a ser igual a BEU1, que ahí cuando lo vean en el troble van a ver cómo se determina esta ecuación, por A sobre 2, y el corte en la presilla va a ser BUP1 igual a 2 veces el momento dividido H, ¿sí? Como lo hacíamos, bueno, si no han visto diseño por capacidad, pero como se hace en hormigón también, ¿sí? Al momento que va a resistir, dividido el brazo de palanca, vamos a obtener el corte. La determinación de cada una de esas fórmulas en general es similar a la de las columnas del grupo 4, varían algunas cositas, por ejemplo, en la determinación de la esbeltez modificada varían algunos términos, los tienen ahí a las ecuaciones, digamos, no tenía mucho sentido que se las ponga porque ya se les iba a hacer demasiado con las fórmulas anteriores. Yo lo que quería que entendieran son los conceptos. Y si quieren ver un ejemplo, lo pueden ver en los ejemplos del CIRSOC, el ejemplo 12. Ah, acá dice el grupo 4, pero es del grupo 5, ¿sí? Acá debería ser del grupo 5. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Con esto ya estaríamos terminando. Bueno, si no tienen ninguna duda, con esto terminamos. Esto lo pueden encontrar, es la última parte del capítulo 4 del Troglia, y es el capítulo E de la norma. Y como les dije, ahí también tienen para ver ejemplos, cosas que ustedes mientras vayan leyendo la teoría pueden ir viendo cómo se aplica en los ejemplos. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, estamos en contacto. Gracias.